acto de inauguración. A continuación tenemos la suerte de poder contar con una figura relevante del derecho, la investigación y la formación. Ricardo Rivera Ortega es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca, donde ha sido decano y también rector. Es autor de más de 250 publicaciones, además de conferenciante internacional e investigador reconocido en cuestiones de regulación económica, educación superior, régimen local e innovación aplicada a las instituciones administrativas. También es profesor invitado en universidades europeas y americanas. Ha sido investido doctor honoris causa por universidades de Argentina, Perú, Panamá o Brasil. Ha recibido múltiples premios y distinciones, como el Premio de Investigación del CES, el Premio Cosital, la Medalla de la Universidad de Salamanca o la Orden de San Raimundo de Peñafort. Es vocal de la sección de Derecho Público de la Comisión General de Codificación y académico correspondiente de la Nacional de Derecho de Buenos Aires y de la Legislación y Jurisprudencia de España. Ha figurado en muchas ocasiones entre las 25 personas más influyentes en España en el área de educación. Recientemente trabaja en temas como la ética, inteligencia artificial, la gobernanza anticipatoria y la responsabilidad de los servicios públicos. Sin más, cedo la palabra a Ricardo. Bien, muchas gracias a Melchor, al director de la CLAP. Saludo también a los consejeros del Consejo Consultivo que nos alberga. Gracias por la hospitalidad, presidente Herrera. Es un honor poder coincidir con usted como ejemplo, arquetipo de servicio público que todos admiramos en la historia de la comunidad autónoma, también al resto de consejeros y consejeras, señor director general de Función Pública y directora general de Atención al Ciudadano, el resto de autoridades públicas y empleadas y empleados públicos. Yo pues soy funcionario, 30 años de trabajo pues dan para alcanzar algunos hitos, todos ellos debidos a mi posición institucional que he mantenido durante una década en la Universidad de Salamanca. Pero antes que nada y sobre todo soy investigador y estudioso de los temas institucionales que nos ocupan esta mañana, el futuro de la función pública y la formación. Encantado de participar en este encuentro. Tras 23 años de creación de la ECLAP, yo viví la creación de la Escuela Castellano-Leonesa de Administración Pública. También viví la aprobación de la Ley de Función Pública de Castilla y León. Formé parte de un equipo de profesores que colaboró con la Dirección General entonces, hace 2 décadas, para aprobar este texto. Y después, cada uno de los momentos que afectan al Estatuto de los Funcionarios, el LEBEP y sus sucesivas versiones, hasta las más recientes reformas para la recepción de los fondos del plan de recuperación tras la crisis COVID. Si estoy aquí esta mañana no es por todo lo que el director ha contado, porque esto no justifica que me dirija a ustedes hoy, sino porque participo hace años y con más intensidad en los últimos meses en los debates sobre el futuro de la función pública en nuestro país y sigo lo que ocurre también en otros lugares. Esto es lo que puedo aportar quizás como investigador. En mi posición de director de la revista Documentación Administrativa del INAP hace 5 años, es una de las revistas más antiguas en los temas de derecho administrativo y función pública, creada en la época del Laureano López Rodó, nada menos, que esto es pues la prehistoria de la reforma administrativa española, y allí, en la revista Documentación Administrativa, recibo muchos artículos que evaluamos y publicamos en torno a la necesidad de reformar el EBEP, los problemas de la función pública, qué es lo que hay que hacer, hacia dónde vamos, cuáles son las necesidades. Estos días, también preparando la conferencia, he intentado aprender algo nuevo para poder compartirlo y me he dirigido a los sitios oficiales de Internet de las escuelas de administración pública más importantes del mundo, la escuela John F. Kennedy de la Universidad de Harvard o la Escuela del Servicio Público francesa que sustituye hace años a la ENA, a la célebre ENA, o la escuela de Spira, de Speyer, del gobierno federal alemán,
para contrastar sus programas formativos y sus líneas de investigación con lo que hace la iClub. No hay tantas diferencias, algunas, pocas, después me referiré a ellas. Y también he buscado en Internet, planteándole a Google algunas preguntas. No he hecho nada con inteligencia artificial de lo que voy a compartir con ustedes esta mañana. No he utilizado ninguna aplicación de inteligencia artificial generativa, pero sí les he preguntado a estos buscadores de manera capciosa, por ejemplo, quiénes son los mejores funcionarios públicos de España. Y es curioso que cuando uno introduce esa pregunta en Google, hagan la prueba, lo que aparece a continuación son muchas entradas y enlaces a referencias retributivas. Es decir, ¿quién cobra más? Esto hay que corregirlo. No digo que esté mal, ¿no? Correlacionar la excelencia con la nómina. Bueno, pues también es muy importante. Pero que a la pregunta ¿quiénes son, dónde están los mejores funcionarios de España? La única respuesta que nos dé Google es ¿quién cobra más? Pues demuestra que quizás tenemos un enfoque un poco estrecho, porque esa respuesta del buscador está reflejando estados de opinión, porcentajes de búsquedas. Lo que importa, ya saben que Google en cierto modo refleja alguna verdad, y que lo que la gente le pregunta a Google es la preferencia oculta. Lo que la gente le pregunta a Google sobre su pareja, esto fue objeto de un estudio masivo con resultados sorprendentes, pues a veces nos sorprendería, nos llamaría la atención y nos diría mucho sobre las relaciones humanas. Pero bueno, gracias por esta invitación, gracias por la oportunidad de compartir algunas impresiones sobre el futuro de la función pública, hacerlo con quien mejor conoce esta realidad, que son los propios funcionarios, las mujeres y hombres que desarrolláis el servicio público. Somos casi 1 millón de empleados públicos, más que a finales del siglo XX, es mucha más gente, mucha más gente. Y ha crecido también la población española. Esto es importante, se ha producido un crecimiento significativo de la población española, o sea que tiene que haber una proporción adecuada entre los empleados públicos y el número de habitantes, pero ha habido un crecimiento mayor de empleados públicos que el de habitantes y que el del empleo privado. No tenemos esta percepción porque cada vez nos sentimos menos acompañados en determinados ámbitos de la administración pública, porque esos crecimientos se pueden haber producido en ámbitos prestacionales de crecimiento de las actividades del Estado y no siempre en la función pública estrictamente considerada, sino en el ámbito del empleo público en general. Además, es un crecimiento asimétrico, desigual, en función de las distintas administraciones territoriales y toda la miríada de entidades públicas. Pero esa idea de que bueno, hay un crecimiento del número que también comporta toda una serie de consecuencias organizativas, de asignación de tareas y presupuestarias, por supuesto, es relevante. Sin embargo, el dato principal del estado de cosas de la función pública en España en este momento es el de nuestra juventud. La media de edad está en torno a los 50 años, está ya un poco por encima de los 50 años, estamos de buen ver, pero ya hemos superado el medio siglo y casi 1 millón de funcionarios se jubilará en la próxima década. Entonces, el horizonte de relevo generacional, si acaso se produjera, es el principal desafío de la función pública de nuestro tiempo. Pero este dato de la edad, los 50, con todo lo que comporta, dicen que son los nuevos 40 y los 60, los nuevos 50, esto de quitarse años y las inversiones millonarias en terapias anti-envejecimiento y lo que la gente hace por
practicar lo que se llama neotenia, que es la apariencia juvenil sostenida en el tiempo. Es una tendencia de nuestro tiempo, pero no esconde la realidad, que tiene múltiples efectos sobre pues, las tablas de retribución, las bajas, los derechos, las capacidades, los sesgos dentro de la organización. Este dato no puede dejar de ser subrayado y tratado en todas las políticas relacionadas con función pública. Necesitamos atraer talento, esto ocurre en todas las organizaciones públicas, y también seguir atendiendo en ese escenario de jubilaciones y de relevos, de jubilaciones que pueden ser progresivas, disruptivas o paulatinas, dependiendo de cómo se aborde la cuestión de la compatibilidad de una jubilación parcial con el mantenimiento de la vida profesional. Este es un tema que España se tiene que plantear en conjunto, no solo en el ámbito de la función pública, sino también en el de la empresa privada, porque es un país, el nuestro, muy retrasado en esta línea política de hacer compatible el mantenimiento de una vida profesional con las edades de jubilación, y ya hay varios proyectos sobre la mesa en este sentido. Estos son los grandes desafíos, en mi opinión, de la función pública en este momento. Pero también tenemos que tener presente la calidad del servicio público. Decía, cuando preguntamos a Google quiénes son los mejores funcionarios de España, lo que aparece es que algunos cobran mucho, otros cobran menos, que el sueldo medio es este o el otro, pero que esto probablemente obedece a búsquedas que articulan, no sé si los propios funcionarios o personas que quieren acceder a la condición funcionarial, ¿no? La pregunta más común es ¿cuánto se cobra haciendo qué? Pero ¿qué piensan los ciudadanos de los funcionarios públicos? ¿Cuál es la percepción de la opinión pública, de la sociedad sobre la función pública? Porque esta percepción va a afectar a todas las reformas que se produzcan en el futuro, que pueden ser lineales, acumulativas respecto de lo que han venido haciendo las normas autonómicas y el Estatuto Básico en sus sucesivas versiones, o pueden, en un momento determinado, ante determinadas situaciones, producir cambios más disruptivos. Yo estoy siguiendo muy de cerca todo el proceso que se ha abierto en la Administración Federal de Estados Unidos con la creación de DOGE, la Oficina de Eficiencia Gubernamental, que no ha encargado el presidente a Elon Musk. Ayer veía en la página de la Casa Blanca una declaración jurada del director formal auténtico de la oficina diciendo que juraba que él era el director y que no era el señor Elon Musk, lo cual es sospechoso en sí mismo. Y saben que allí van a rescindir el contrato de cientos de miles de personas. Todos los empleados públicos federales han recibido una carta diciendo que les dan una indemnización y que se van a la calle. Y la agenda incluye la eliminación de muchísimos puestos de trabajo en la Administración Federal de los Estados Unidos. Y eso ha pasado de un día para otro, con un cambio político, con una legitimidad electoral de 7 millones de votos respecto de la alternativa y diciendo que se iba a hacer eso. La agenda de reforma de la Administración Federal de Estados Unidos va a ser, es previsible, está en un documento que se encuentra en la red desde el 2023, que elaboró un think tank que se llama Heritage Foundation, la Fundación del Legado. Es un think tank ultraconservador, es un documento de cientos de páginas que va agencia por agencia diciendo lo que va a suceder. Y empezaban por USAID. Vamos a cerrar USAID, han cerrado USAID. Vamos a cancelar todas las subvenciones del Departamento de Educación, ya lo han hecho. Y cada capítulo es una semana de reformas. Entonces, bueno, esto es un paréntesis sobre algo que está ocurriendo que puede no tener ninguna consecuencia sobre el resto de los países desarrollados o eventualmente sí.
es preferible trabajar en reformas administrativas y reformas de función pública de manera proactiva y anticipada para poner todo el sistema en las mejores condiciones de percepción de los ciudadanos y de calidad, que encontrarse con ese escenario. Bien, esto después del café pues viene bien para llamar la atención. En España no se está trabajando en reformas administrativas. Eso lo decía un gran experto, Fernando Vallespín, esta semana en El País. Es un politólogo bien conocido. Está parada la reforma de la administración y los documentos que se circularon hace algunos meses, que llevaban por título Consenso para una administración abierta desde la Administración General del Estado, pues están en un cajón. Y todo lo que tiene que ver con reformas de función pública se ha circunscrito a la AGE porque no parece que haya voluntad política de aprobar ninguna norma básica. Pero esa opción, que es una opción quietista, el quietismo era una filosofía de un budista español antes de que habláramos de budismo aquí, Miguel de Molina, que decía que no había que hacer nada, que había que permanecer en una situación pasiva total, o tancredista, si quieren irse al vocabulario taurino, no siempre funciona. Y este es el peor momento para no hacer nada en lo que se refiere a los indicadores de rendimiento, la calidad y los problemas reales que sí existen en la función pública española y que no son solo la cuestión del relevo generacional, de la atracción del talento, que se manejan en todos los foros, sino que también son otros, por ejemplo, la burocracia defensiva. La burocracia defensiva es el pánico a la firma y la paralización y ralentización de los procedimientos por los riesgos de imputación penal y de exigencias de responsabilidades de otro orden son característicos y crecientes en su presencia en la administración de nuestro país, en todos sus niveles. Y la cosa se va a poner peor. Dentro de un año hay que transponer una directiva europea que es la Directiva de Delitos Ambientales, que es una directiva que criminaliza a los políticos y a los funcionarios desde sus considerandos. Dice que los políticos y los funcionarios a veces miran para otro lado cuando se cometen agresiones al medio ambiente y entonces llama a los estados a que modifiquen sus códigos penales para exigir más responsabilidades penales por aprobación o tramitación de procedimientos relacionados con este tipo de intereses. Lo he criticado ya por escrito en la principal revista de Derecho Ambiental española esa directiva porque creo que puede agudizar este problema de la burocracia defensiva. Y algo habría que hacer para corregir todo ese periodo de más de 10 años en el que más leyes de transparencia, más leyes anticorrupción, más whistleblower, más como si todo lo que ocurriera en la función pública fuera delitos. Ya la doctrina, en un nivel en sotoboche, empieza a decir que nos hemos pasado con los contratos públicos y con las regulaciones ambientales. Es imposible aprobar un plan general de ordenación urbana sin que lo impugnen. Una licencia urbanística. Los costes de urbanización. Por eso no hay viviendas en España. Por eso no hay grúas en España. Porque se tarda demasiado en hacer todo y además la gente tiene miedo a firmar y tiene miedo a asumir responsabilidades, en los niveles directivos especialmente. Y sin embargo, pues nadie está haciendo nada por corregir esta situación que sería importante intentarlo al menos o rectificarlo para que se pueda avanzar. ¿Cómo se van a construir viviendas si no se pueden aprobar planes generales de ordenación urbana ni reformarlos? Si una licencia urbanística tarda 6 meses, un año en tramitarse y luego a cualquier consulta que se haya omitido a la última asociación que se siente concernida o que tiene
intereses contrarios paraliza el procedimiento durante varios años. No hay quien asuma la gestión pública en estas condiciones. Bueno, tras esta provocación, que tiene un uso pedagógico para introducir adrenalina en el público, sobre todo vamos a las soluciones. He descrito los desafíos y también algún problema. Los desafíos es que cada vez somos más, pero vamos a ser menos, somos mayores y tenemos miedo. Este es el panorama que he descrito. Y entonces, ¿cómo se resuelve esto? Y aquí es donde voy a loar el papel de la ECLAP y la Dirección General, porque esto solo se puede resolver internamente con más formación. La formación es una palanca para conseguir mejores resultados, llámese productividad o llámese, en fin, atención y servicio al ciudadano, servicio público. También sirve para estimular esos resultados, no solo las retribuciones, que son tan importantes, sino también otro tipo de incentivos. También puede generar unos climas colaborativos en el puesto de trabajo, porque la formación no son solo los cursos que se articulan a lo largo de un programa, sino el aprendizaje colaborativo dentro de la organización. Esto es clave, promoverlo. Y hemos aprendido ya que la formación no son cursos de la Ley de Procedimiento Administrativo, que el panorama, todo el inventario de cursos que ofrece la ECLAP lo demuestra. Cuestiones múltiples, se han destacado algunas en la presentación del consejero, muy oportunas, y que cuando vemos lo que están haciendo otras escuelas de formación en el mundo y en España, pues comprendemos que se ha producido un salto relevante. La formación ayudaría a paliar muchas de las situaciones que he descrito, ¿no? Pues si tenemos una función pública de una edad media alta, pues tenemos que poner énfasis en su inmersión en las nuevas tecnologías, las competencias digitales, porque no somos nativos digitales. A partir de los 50 años ya estamos muy lejos de esa condición. Si sabemos que hay la situación de estado de forma física y cognitiva a partir de los 50 años no es la de los 30, quizás debiéramos incidir también en eso. Yo echo de menos en los planteamientos formativos de la Administración Pública Española planes de choque contra el sedentarismo. No tenemos escritorios de pie en los puestos de trabajo, que eso está ya hace 10 años en todo el mundo. La gente no trabaja 8 horas sentada porque eso produce efectos físicos y cognitivos devastadores, ¿no? No hay una costumbre tampoco de hacer nada en movimiento. Ni siquiera hay cursos de ergonomía, que tienen mucho éxito, por cierto, pero no hay una inversión cultural en intentar paliar no solo las consecuencias físicas del sedentarismo en la función pública, sino el efecto cognitivo que tiene en los procesos de toma de decisión. Porque no se decide igual sentado que caminando. Y tal vez necesitemos una administración que se mueva físicamente. Bueno, es una provocación esto también, porque pues, yo he trabajado en lo que se llama walking policies, políticas de caminar, que tienen múltiples aplicaciones en movilidad sostenible, pero también en la percepción sobre los procesos. Y gran parte del arquetipo negativo de la burocracia en nuestra cultura obedece a una estructura arquitectónica de las organizaciones públicas que está diseñada para que no se mueva nada, desde Felipe II. ¿Bien? Mientras que una intervención sobre la arquitectura no es lo mismo que yo esté sentado sin moverme a que me mueva mientras intervengo. La diferencia es que ustedes tienen una tendencia mayor a atender lo que digo si me muevo que si estoy quieto. Y no se piensa igual caminando que sentado, ¿no? Entonces, esto también es
un aprendizaje desde el puesto de trabajo sobre una manera distinta de ver las cosas. Y luego ahora sí están de moda las competencias blandas, esto del trabajo en equipo. Bueno, primero el término, el sintagma en sí mismo en inglés es un poco vergonzante porque tenemos muchas maneras de decirlo en español, por supuesto, pero a mí me parece una buena idea que se trabaje en competencias de esta naturaleza, en la formación, porque tenemos una visión del empleado público muy basada en el principio de legalidad, en el silogismo, de aplicación de la ley, en el seguimiento de unos trámites y unos plazos, pero también es necesario desarrollar pues, una capacidad de ponerse en el lugar del usuario, del destinatario de los servicios, de los compañeros y compañeras, de las personas con las que trabajamos. Todo esto es importante, pero muchas veces uno tiene la impresión de que hay más retórica que realidad en el esfuerzo de desarrollo de competencias blandas en las organizaciones. Bueno, la principal diferencia entre lo que yo he visto que está haciendo la ECLAB, que es mucho y de gran calidad, sin duda, lo ha resumido en su presentación el consejero, y lo que vemos en Estados Unidos, Francia o Alemania, es que ellos cada vez están haciendo más énfasis en los aspectos psicológicos del funcionamiento de las organizaciones públicas. Esto es lo que se llama nudge o boosting. Yo prefiero el boost al nudge porque el nudge es inconsciente y el boost es consciente. Tiene que ver con la corrección de los sesgos cognitivos y los prejuicios decisionales, las inercias que hacen que se cometan errores, que producen consecuencias negativas, y una gestión del cambio real. La gestión del cambio real en las organizaciones comportaría que entráramos en una oficina de cualquier institución y nos encontráramos algo distinto a lo que veíamos hace 20 años. Y eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre cuando entramos en muchas oficinas y en muchas instituciones en España, donde se gestionan los procesos, es que los cambios son mínimos, los cambios arquitectónicos, incluso los cambios del puesto de trabajo y de los diseños informáticos del puesto de trabajo. No hay muchas cosas que llamen la atención, no hay mecanismos que activen alertas frente a determinadas situaciones. Lo que hay es una acumulación sucesiva de leyes sobre cuestiones nuevas y nuevos derechos, y también un énfasis en valores indiscutibles y relevantes como puede ser la igualdad entre mujeres y hombres. Todo eso es fantástico, está muy bien, pero seguimos siendo señores con traje y corbata que pensamos de una manera no muy distinta como pensábamos antes, y señoras que llevan que tienen un estilo también muy caracterizado, y que trabajamos en unas mesas con unos ordenadores delante. A veces hemos dado un salto exponencial y fantástico y tenemos 2 pantallas. ¿Cuánto hemos tardado en tener 2 pantallas? Con lo que ello comporta en términos de productividad. Algo tan sencillo como tener 2 pantallas para poder tener en una pantalla un documento y en otra nuestro texto, pero ni siquiera es fácil el salto de una pantalla a 2 pantallas. Y puede que eso tenga un efecto de resultados, de rapidez en la resolución de los asuntos, mucho más efectivo que 3 reglamentos en el BOE. ¿Bien? Bueno, la formación es muy importante, pero sigue ahí el efecto de la edad, ¿no? ¿Qué ocurre a los 50 años? Los pasé hace ya bastante tiempo, los 50, entonces no es que esté en mi crisis de los 50, sino que me parece que cualquier análisis de presente y futuro de la función pública debe partir de este dato. A los 50 años, una persona se plantea multiplicar sus capacidades.
o está en un modo virgencita, virgencita, que me quede como estoy? ¿Cuál de las dos actitudes es más común en la cincuentena? ¿No? Este es el dato capital de la función pública española, que en el mejor de los casos, a los 50 años, entramos en una fase de lo que se llama psicológicamente estancamiento autosatisfactorio. La alternativa es la decadencia. O se está en un estancamiento autosatisfactorio, que es un eufemismo para describir una decadencia suave, o se cae en picado. Entonces multiplíquenlo por un par de millones de funcionarios y vean el efecto que tiene eso. ¿Puede atenuar el sesgo edadista la formación? Pues es la principal herramienta que tenemos. Pero si seguimos haciéndolo con progresos lineales sobre lo que teníamos antes y no nos planteamos una auténtica revolución de formación y cultural en la administración pública, desde mi punto de vista no vamos a invertir el proceso. Yo no digo que tengamos que transformarnos radicalmente, ni creo que eso fuera realmente positivo, porque la institucionalidad y los valores de la burocracia siguen teniendo sentido en la administración, la gestión de los intereses públicos y el respeto de la ley. Pero la innovación es la alternativa a que venga un Musk dentro de algunos años. Porque si seguimos como estamos, la percepción de la sociedad respecto de las dinámicas administrativas tenderá a ser cada vez más crítica por el distanciamiento entre los modos de funcionar del sector privado, que empiezan a ser en esos detalles arquitectónicos, ¿no? Se trabaja de pie, se trabaja sentado, hay personas de distintas edades o solo hay un perfil, hay maneras distintas de pensar o solo una verdad, ¿no? Entonces la innovación es un proceso mediante el cual, no se ha explicado bien lo que es la innovación, aunque se han escrito unos cuantos libros, yo he dedicado algún tiempo a esto en la administración pública sin ningún éxito. La innovación es copiar. La innovación es copiar. Copiar, ver quién está haciendo las cosas muy bien y copiarlo, adaptándolo a nuestra realidad. Es tan sencillo como eso. Eso es la innovación. En toda la teoría y práctica y metodología de la innovación, de lo que se trata es de eso. Es distinto a inventar, no hay que inventar nada. Solo hay que copiar, pero fijándose en las experiencias de éxito. Y la innovación es un fenómeno contagioso que funciona de hecho, y por eso digo que el riesgo de que a alguien se le ocurra crear una doge en España es un riesgo real, porque va a inspirar los modelos de cambio de todo el mundo desarrollado, desde la mímesis de la innovación. Y la pregunta más inquietante, ya entrando en la fase final, otro de los temas. Yo no he escrito mucho de función pública en los últimos 2 o 3 años. De hecho, ahora publico un libro y no tiene que ver con función pública, pero sí he escrito 2 artículos y un capítulo publicados por el INAP y revistas especializadas, y soy el único que ha hablado de esto de momento. Hay algún libro sobre esto aplicado a la educación, esta misma pregunta, y me parece una pregunta esencial. Cuando se vaya ese millón de funcionarios, ¿van a entrar jóvenes o nos van a reemplazar los robots? Y lo que dicen los estudios de las consultoras, no lo dice el señor Musk ahora, lo decían hace 5 años ya, es que esto es lo que va a pasar. El futuro de la función pública
en los informes es esto. Esto es. Entonces, bueno, yo no digo que no vaya a ocurrir algo en esta línea, porque sería ir contra todos los diagnósticos. Por cierto, ni discutidos, ni cuestionados, ni objetados por ningún sindicato. Porque como no afecta a las circunstancias presentes, ni retributivas, ni las condiciones de trabajo, parece que el futuro, pues que el que venga después, que lo gestione. Porque los pronunciamientos, no hay un movimiento ludista en el momento actual, a pesar de que hay un cálculo de 1 millón de empleos en el sector público reemplazados por la inteligencia artificial. Esa es la manera de gestionar el futuro de la función pública. Pero bueno, si el futuro no está escrito, en el largo plazo todos muertos, decía Keynes, ¿verdad? Ya se verá, ¿no? La cosa es qué hacemos ahora con la inteligencia artificial, porque el efecto de la inteligencia artificial sobre los puestos de trabajo es el desplazamiento de perfiles no solo rutinarios, sino al contrario, cada vez más cualificados, y la cuestión del uso de la IA generativa, que se está realizando, de hecho, con usos informales crecientes, generalizados, clandestinos, y que empiezan a dar problemas. Vamos, que hay mucha gente dándole al móvil para que le haga las tareas. En la universidad, todos los estudiantes. Todos hacen sus prácticas y sus trabajos con dispositivos con aplicaciones de IA generativa. Y ya se han detectado en otros ámbitos profesionales usos y errores derivados de la IA generativa. Entonces, es sorprendente que esto esté ocurriendo al nivel que está ocurriendo y que nadie diga nada. Que no se regule, que no se advierta, que no se... Lo hacen las grandes empresas. Telefónica, por ejemplo, ha establecido unos criterios, ha prohibido y ha dicho cuándo sí, cuándo no, con qué condiciones, para que... Yo creo que es muy responsable hacerlo porque, por un lado, se evitan situaciones problemáticas de error y bochorno, porque es trazable el uso de la IA generativa, se puede monitorizar, se puede trazar, se puede detectar, pero por otro lado hay dispositivos que permiten saber si algo está elaborado con esas técnicas y por otro lado utilizar esas técnicas de la manera que se está haciendo es tanto como reconocer que lo hacen mejor que nosotros. Bueno, para empezar, escriben con sujeto, verbo y predicado, que ya es un salto respecto del estilo de la prosa del estudiante medio en muchos niveles, ¿no? Entonces, claro, si empezamos a acostumbrarnos a que nos haga la IA nuestro trabajo, esto es muy cómodo, es como las escaleras o el ascensor, el sedentarismo o el movimiento. Si todos los días cogemos el ascensor, pues no nos cansamos. Pero si un día el ascensor está estropeado, pues vamos a cansarnos subiendo las escaleras. Y sobre todo, ¿es saludable no subir escaleras nunca? Desde el punto de vista cardiovascular, ¿coger un ascensor para estar 8 horas trabajando sentado? Bueno, esto es un tema que cada persona tiene que tomar sus decisiones, pero ¿es saludable desde un punto de vista profesional dejar los procesos de toma de decisiones al diseño de herramientas que tienen sus parámetros, sus preferencias, sus prioridades, sus sesgos también, y que ya han hecho caer gobiernos por usos indebidos, como el gobierno de Holanda hace algunos años, que tuvo que el actual secretario general de la OTAN dimitió como primer ministro holandés por un sesgo en un algoritmo, en una distribución de ayudas sociales, bueno, en un algoritmo de detección de fraude en la ayuda social. Entonces, el futuro de la función pública también, en mi opinión, depende de cómo se gestione y regule y limite y condicione el uso de estas tecnologías. Tenemos 50 años, empezamos nuestras carreras profesionales escribiendo con bolígrafos,
terminamos con móviles que lo saben todo y asistentes virtuales y las tareas siguen siendo las mismas, que es tramitar procedimientos y atender a los ciudadanos. Y creemos que, bueno, no ha cambiado todo tanto y, total, nos quedan no muchos años y para cuando vengan todos estos problemas, pues ya estaremos cerca de la jubilación. Esa es la actitud. No digo que esa tenga que ser la actitud, digo que esa es la actitud. Pero quizás, sí, sería bueno que, alguien, no me refiero a los empleados públicos, sino que alguien que tenga capacidades reales de decisión. Yo he propuesto ya varias veces que sea el legislador básico, con reformas del EBEP, porque tiene que tener un alcance para todas las administraciones públicas, pues se tome en serio el futuro de la función pública, porque en ello va el futuro de nuestro país, el concepto de servicio público, la satisfacción de los intereses generales y, el bienestar de la gente en último término. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Sí, dejamos un espacio, me dijeron el director de la CLAP y el director general que pudiera haber un espacio para preguntas. Yo me someto, por supuesto, no solo a sus preguntas, sino también a sus objeciones, porque he sido deliberadamente provocador. Lo primero, no aburrir. Seguro que muchas de las cosas que les he contado, pues no les habrán conformado, pero si no se han aburrido, ese era el objetivo. ¿Preguntas? Gracias. Hola, muchísimas gracias por tu intervención. Yo quería saber que en estos momentos en los que en muchos debates se habla de las ventajas y sobre todo de los peligros que tiene esa inteligencia artificial y que ya nos has planteado tú en esta conferencia, me gustaría saber cómo, la metodología, la forma en la que se puede regular ese empleo de esa inteligencia artificial generativa en la función pública. Sí, pues muchas gracias. Ya lo he avanzado de alguna manera porque me parece que es una de las cosas concretas que conviene hacer cuanto antes para evitar situaciones de riesgo, ¿no? La inteligencia artificial no es tampoco una novedad total en este sentido, porque hace algunos años en un ayuntamiento, en una gran capital, Castilla y León, por cierto, se detectó que en un informe habían copiado, plagiado, utilizado un artículo de un catedrático, pero vamos, todo, entero. Entonces, el copy-paste, el corto-pego, era ya un riesgo antes. Era un riesgo antes. Entonces, que alguien coja, no haga un informe, sino que utilice fuentes ajenas sin citarlas, no es una novedad. El problema es que hay la creciente capacidad de estos dispositivos y estas aplicaciones que nos deja, nos sorprende por su sofisticación, por su nivel de detalle y análisis, puede producir un espejismo de exactitud. Y entonces, eso genera una tendencia a dar por bueno lo que sale de la aplicación y eventualmente trasladarlo. Entonces, hay que reproducir regulaciones similares a las de las grandes compañías. He citado Telefónica porque me parece un buen modelo, y muy significativo que una compañía del sector tecnológico establezca límites a la utilización de la IA generativa y adaptar una regulación como la de Telefónica a los usos en una determinada organización y luego modularla. Miren, a mí ya me han invitado a dar 3 conferencias en los próximos meses sobre este tema, porque publiqué un artículo hace 4 o 5 meses que titulé ¿Puede la
y a preparar informes. Y entonces empezaron a llamarme sobre urbanismo, sobre no sé qué, porque todo el mundo lo está haciendo. Entonces, cuando vieron en un texto que lo que sufrían o vivían se argumentaba, eso suscitó interés. Pero lo que digo en ese trabajo, donde pueden encontrar detallada mi visión sobre cuándo sí, cuándo no, hasta qué punto, es que hay que establecer regulaciones internas. No tiene por qué ser una norma jurídica, pero sí una instrucción interna sobre el uso de los dispositivos, que establezca criterios. Por ejemplo, si se usa, hay que decirlo. Hay que decirlo. Pero la situación de la administración pública no es distinta a la del sistema educativo. En el sistema educativo lo están utilizando todos los escolares de casi todos los niveles y, bueno, yo ahora mismo conozco una universidad, que no es la mía, que ha aprobado unas indicaciones internas sobre el uso de la IA en los trabajos de investigación, porque hay gente que está haciendo sus artículos con eso. A mí me parece preocupante, pero es que tampoco las universidades han aprobado normas sobre, ni las sociedades científicas han aprobado normas sobre el uso de la IA generativa en trabajos de investigación. Claro, entonces, si nosotros somos creadores de conocimiento, si yo hubiera escrito mi artículo sobre la IA y los informes con IA, pues ya estaría diciéndolo todo, ¿no? Entonces hay que regular y en la experiencia de las grandes compañías privadas o buscar modelos que han utilizado ya y aplicado algunas instituciones públicas, ¿no? Copiar, innovar, coger 3 o 4 modelos, adaptarlos y aprobarlos, circularlos y ya. Sí. A ver, me ha parecido muy interesante la conferencia, sobre todo para reflexionar un poco sobre la función pública, como está planteada ahora. Pero yo me planteo lo que has estado comentando del sistema de Estados Unidos, que, bueno, que no sé si tiene una doble lectura, por ejemplo. La administración que hay ahora mismo, yo creo que su interés es que las cosas se privaticen o que las lleve la empresa privada, con ánimo de lucro, claro. Entonces, sí que es verdad igual que la administración sobran bastantes cosas o se ha inflado, pero claro, si al final se tiende a privatizar, esos servicios públicos, ¿dónde van a quedar? No, bueno, esa filosofía está ahí, ¿no? Pero la agenda de Doge y la agenda del Heritage Foundation, ya he dicho que el documento, la hoja de ruta está... Le preguntaron a Trump antes de las elecciones y dijo, no, eso es muy radical, no vamos a hacer eso, pero en realidad sí, están siguiendo... No es una agenda, de momento, no es una agenda privatizadora, es sencillamente... hay un argumentario contra lo que se llama Deep State. El Deep State, estado profundo, es un concepto que describiría una burocracia que imposibilita el desarrollo de una agenda de gobierno. Es decir, la burocracia como contrapeso de acciones políticas en una línea determinada, por ejemplo, desmontaje de la regulación ambiental, porque la Agencia de Protección Ambiental, la EPA estadounidense, la van a desmontar. Entonces, la Agencia de Protección Ambiental dicta regulaciones. Si hay una política desde la Casa Blanca contra los compromisos internacionales de mitigación del cambio climático, todas las regulaciones que están vigentes, que tienen como sentido la mitigación del cambio climático, habría que eliminarla. Eso no es privatizar, eso es desregular. Pero los funcionarios de la EPA pues, no ven eso, porque muchas han sido aprobadas por el Congreso, porque está el legislativo, porque... Entonces, como son frenos a la acción inmediata del gobierno, entonces lo que se hace es eliminarlo. Es más duro que la privatización, porque la privatización al menos alguien hace la tarea. No, esto no es privatizar. No digo que no se vaya a privatizar también otro tipo de tareas, pero en Estados Unidos todo lo privatizable, sanidad, prisiones, todo está privatizado. Lo que son actividades de prestación de servicios de gestión material.
Bien, de lo que se trata ahí es decir que el Estado interventor con el ejercicio de potestades, regulación, controles, eso lo montaron en el siglo XX a principios con Teddy Roosevelt y luego en el New Deal el otro Roosevelt, que no son Franklin Delano, pero Teddy Roosevelt a principios del siglo XX creó las primeras agencias, por ejemplo la agencia de la FAD, de protección de alimentos, de control de alimentos y medicinas. Entonces, todo eso son administraciones interventoras, ¿no? De control. Aprueban normas y las supervisan y sancionan los incumplimientos. Eso es lo que se van a cargar. También toda la administración subvencional. Eso no es privatizar. El Departamento de Educación es el Ministerio de Educación. Todas las subvenciones que el Ministerio de Educación distribuía a centros educativos por todo el país están paralizadas, sujetas a revisión y probablemente se van a recortar en su mayor parte. ¿Eso es privatizar? No, eso es acabar con líneas subvencionales. No se las dan a nadie en su lugar. Entonces, estudiar ese proceso y ver cuáles son sus razones, sus raíces, a qué circunstancias obedecen, en mi opinión, es mirar hacia el futuro, porque hay que evitar que a alguien se le ocurra hacer eso aquí. Eso es lo que a mí me mueve, pero no veo a nadie haciendo nada. Perdónenme que sea así de sincero, veo al personal en modo molinista, quietista, ¿no? Pero creo que eso obedece a un estado de cosas de la organización, porque mientras no hay una presión de necesidad extrema, nadie cree que haya que hacer nada. Pero bueno, hay una serie de indicadores macroeconómicos que tienen que ver con deuda, déficit, que hemos ido atemperando por el COVID, el post-COVID y ahora defensa, que en algún momento habrá que acometer. Y entonces, el problema de esta línea de reformas, que yo he señalado como un ejemplo distópico alternativo en el que me parece que deberíamos intentar contrarrestar con un modelo alternativo, que no es el estar quietos, el problema es que no es la privatización, es demoler el Estado. Y el Estado es la garantía de un contexto en el que muchas personas participan en el proyecto común. Y la acción colectiva se canaliza a través de cauces institucionalizados. Yo creo en el Estado. Es decir, bajo el pretexto de acabar con el deep state, lo que se está haciendo es, en mi opinión, desde mi perspectiva, hundir al Estado, no privatizar. Pero bueno, ya digo que lo estoy estudiando con cierto detalle. Es una cosa nueva, que no ha ocurrido antes en esta magnitud y que va a inspirar la agenda de propuestas de muchos movimientos políticos en todo el mundo. No, eso no se les escapa. Si me permites, ayer comparecieron en un medio de comunicación, en una televisión. Ayer comparecieron en una televisión el presidente de los Estados Unidos y este ciudadano al que yo no sé si le ha asignado o no le ha asignado, pero en fin, aparece, ¿no? Y esto que estás explicándonos tan brillantemente lo resumieron en una frase que hemos podido leer esta mañana en los medios españoles y que encierra una enorme brutalidad, pero que es el fondo de la cuestión. Cuando afirmaron que América es una burocracia, América no es una democracia. Fijaros las consecuencias tremendas que esto tiene también para el propio servicio público que representáis los profesionales de la función pública. Sí, ese es el mensaje. No es vamos a privatizar. Es decir, hacer América grande es cargarse a los funcionarios y a los jueces, que ya se ha insinuado tangencialmente. Todo contrapoder, porque el deep state es
Cualquiera que ponga un palo en la rueda de lo que quiere hacer quien concentra todos los poderes, que es el Ejecutivo. Esto, además, no es una improvisación. El argumentario, los informes, hay docenas de libros, algunos de los pensadores conservadores más brillantes de Estados Unidos, que han ido poniendo los bases para hacerlo. Hay informes, ya digo, de think tanks. Y hay una evolución que va desde los años 80 y continúa con Clinton, pero Clinton utilizó estas posibilidades para una reforma que hizo un politólogo, Kellman, que fue la que equilibró el presupuesto en el 2000, justo cuando gana las elecciones Bush Jr. frente a Al Gore. Entonces el presupuesto de Estados Unidos está equilibrado gracias a una reforma administrativa que hizo Clinton en los 90, muy exitosa. Pero Clinton agudizó una tendencia que empieza en los 80, que vamos a ver ahora en las primeras sentencias que dicte la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es en la dirección presidencial de la administración. Porque en Estados Unidos el Congreso siempre dijo mucho sobre la administración, pero ahora quien dice qué se hace con el Estado, eso ya pasó con Clinton y Trump quiere aprovechar, se ha descrito como una mutación constitucional. En la literatura especializada se dice que eso es una mutación constitucional, pero se lo han puesto en bandeja, porque difícilmente la Corte Suprema va a contrarrestar con esa evolución que ha habido de reconocerle facultades de organización del Estado al presidente, la potestad organizatoria sobre el Estado, difícilmente va a poder frenar esa tendencia en la Corte Suprema, que además es de mayoría conservadora, hasta que no se observen sus excesos. Es decir, lo que está pasando ahí, lo ha dicho muy bien el presidente Herrera, tiene una trascendencia en el concepto de los equilibrios entre Estado y sociedad, la comprensión de la función pública como una garantía de realización del principio de legalidad, de freno frente a los excesos. Muchos fiscales de Nueva York han dimitido porque estaban recibiendo presiones para... Es decir, esto afecta también al Poder Judicial, no afecta solo al poder administrativo de la función pública. Entonces, percibirlo como una privatización en la dialéctica de lo clásica, yo creo que es desenfocar ante lo que nos encontramos, que es algo mucho más de más alcance. Y está bien contarlo, no para alarmarse, sino para, y es una de mis propuestas, decir, oiga, tenemos la oportunidad de demostrar que ese no es el camino. Pero la verdad es que es decir, toda la literatura en Estados Unidos en los últimos años sobre esto, los mensajes más potentes, los trabajos más audaces, todos han ido en esa dirección, porque es la tendencia. Y las tendencias empiezan siendo minoritarias o estando en un lugar, pero se llaman tendencias porque crecen. La minoría se convierte en mayoría y la tendencia se agudiza hasta que alcanza un punto en el que, agota sus posibilidades y luego hay una regresión a la media. Eso ocurre en los procesos políticos, ocurre en los fenómenos de cambio y esto volverá en algún momento a la racionalidad porque el Estado es necesario, los funcionarios son necesarios, los periodos políticos tienen los márgenes que tienen, pero entre tanto pueden ocurrir muchas cosas. Y yo creo que son las cosas que tenemos que intentar con medidas acertadas, con el consenso y siendo conscientes de la situación, que no se produzcan en nuestro ámbito, porque todavía no han sacado, porque alguien puede decir, no, es que si echan a tantos funcionarios, pues ¿cómo va a funcionar el Estado? Pues por un lado está la IA, luego va a tener menos actividad el Estado porque va a haber muchas líneas de ayudas públicas y de políticas de intervención que van a desaparecer. Entonces yo no creo que se vaya a producir un colapso. Va a haber muchos daños, pero no se va a paralizar Estados Unidos con esto. ¿Vale? Entonces, si una sociedad comprueba que se puede hacer esto y que aparentemente todo sigue marchando, entonces, es decir, si sale bien desde esa perspectiva,
Entonces, pues alguien puede sentir la tentación de reproducirlo. Claro, porque sí, de aplicar la innovación. Sí, esto es, sí. Bueno, no, tampoco es una presentación la mía deliberadamente provocadora, un poco para mantener el tono y por decir algo que no escucho en el contexto actual de la... No tengo las visiones catastrofistas que tienen otros expertos sobre la administración pública española. Yo he leído algún libro reciente que dice que la administración pública española está en el colapso, de uno de los principales expertos españoles de administración pública. Yo no creo eso, yo creo que la administración pública española funciona bien, pero por eso mismo es un buen momento para sacar pecho, hacer las cosas, mostrarlas y hacer los cambios necesarios para que a nadie se le ocurra que son necesarias otras transformaciones, ¿no? Es mejor hacer los cambios cuando las cosas marchan bien y hay una estabilidad y una tranquilidad que hacerlas en un contexto de inestabilidad, en mi opinión, ¿no? Pero es más difícil hacerlo también. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, espero que me...